Hola, yo soy Nadia. Para quienes no me conocen, yo estudio medicina. Actualmente estoy por empezar mi internado médico en unos días. Y como pudieron ver en el título, este video lo hago con la intención de ayudarles, compartirles mi experiencia, darles consejos, decirles cosas que a mí me hubiera gustado saber desde que empecé prácticamente la carrera, que nadie te dicen, para ayudarles a que este proceso sea aún más fácil, porque para mí fue como muy estresante, me causó muchísima ansiedad. Entonces, para que esto no les pase, pues les voy a compartir algunos consejos y mi experiencia. Bueno, lo primero de lo que quiero hablar es del currículum, porque creo que es algo en lo que puedes trabajar literalmente desde que empiezas la carrera o tal vez desde antes. Algo que pesa muchísimo en un currículum o que se toma muchísimo en cuenta es los artículos en los que participaste, que se llegaron a publicar. ¿Qué son los artículos? Bueno, los artículos médicos son información que se junta a través de una investigación sobre algún tema. Por ejemplo, no sé, puede ser prótesis, algún tipo de cirugía, algún método, algún fármaco. O sea, hay muchísimos tipos de líneas de investigación y pues obviamente esto no es trabajo de días ni de meses. Bueno, puede ser de meses o incluso hasta años. Entonces, pues es un trabajo de mucho tiempo y en lo cual puedes empezar a trabajar desde que empiezas la carrera. O sea, yo creo que a muchos nos da miedo, me incluyo porque a mí me daba miedo de cómo me voy a meter a una línea de investigación si no sé nada, pero pues obviamente ibas aprendiendo y también te sirve, por ejemplo, si te gusta algún tema en particular y te metes a una línea de investigación sobre esto, pues te va a ayudar a ver si realmente es lo tuyo o de plano no. Entonces, para entrar a una línea de investigación, muchas veces en las universidades, por ejemplo en la mía, hay grupos en los que te ayudan a contactarte con los doctores en los que están pues en una línea de investigación, en las que están trabajando para publicar algún artículo, publicar en alguna revista, algún tema. Entonces te ponen en contacto con ellos y así tú empiezas a trabajar. Les digo, va a depender de la línea que se trate, pero a veces tienes que ir a consultas, ver pacientes, entrar a cirugías o ir al laboratorio a trabajar, eh, no sé, haciendo pruebas. Va a depender de muchísimas cosas, hay muchísimas opciones, hay líneas que sí pueden ser más rápidas, otras y otras que toman muchísimo más tiempo. Entonces pueden ir investigando para unirse a una línea y obviamente llegar a publicar algún artículo. Eso les va a dar muchísimo peso en su currículum. Otra de las cosas que también les puede ayudar bastante es participar en simposios, congresos. Actualmente, gracias relativamente a la pandemia, podemos tomar muchos de estos cursos online y esto es buenísimo porque nos podemos adaptar más fácil a los horarios, tomarlos desde casa, entre clases, en la noche. Yo, por ejemplo, en Instagram les compartí algunas páginas donde pueden tomar cursos con certificación a nivel internacional. Entonces, obviamente, esto también les va a ayudar muchísimo a su currículum para completarlos. Como les digo, obviamente esos cursos pues son de más días, de más tiempo, pero pues se pueden adaptar muy bien a sus horarios ya que son online. Entonces, esto es una ventaja que debemos aprovechar bastante. Y obviamente, bueno, como estudiante es muchísimas veces difícil trabajar también, pero pues también se vale. Obviamente les recomiendo meterse, no sé, algún trabajo relacionado con medicina, porque si se meten a un trabajo que nada que ver, pues no les va a dar tanto peso a su currículum. No sé, en un consultorio, en una clínica, literalmente todo aporta bastante. Eso es una cosa que se toma en cuenta. Otra cosa que también preguntan bastante o que no sabemos qué tan importante es hasta el momento en que ya estamos en el proceso de admisión para un hospital, para el internado, es el promedio. ¿Importa, no importa? ¿Cuánto te piden? Va a depender muchísimo del hospital cuánto te piden para ingresar, pero la mayoría te pide 8.5 de promedio para arriba. eh, o también hay de 8. Hay otros hospitales que no te piden promedio, como les digo, va a depender muchísimo, pero en la mayoría te piden 8.5. Sí importa el promedio. Yo sé que muchas veces el promedio no refleja tu conocimiento. Dices que yo sé que tengo muy mal promedio, pero la verdad es que me siento más preparado de alguien que alguien que tiene 9 o 10 de promedio.
pero pues lamentablemente sí, así es como pues muchos hospitales ven, también por cuestiones de no le pueden hacer entrevista a todos, ver sus capacidades, pues se fijan en el promedio. Otra cosa en la que se fijan también es en muchos, bueno, como les digo, va a depender del hospital, pero muchos hacen exámenes de conocimientos en los que te preguntan sobre, pues, no sé, diagnósticos, tratamientos, etiologías de la enfermedad, literalmente estudios, todo lo que ves a través de la carrera te lo preguntan. Hay otros también exámenes que son psicométricos, que no es tanto de o sea, no te preguntan nada sobre medicina, es más como para ver tu capacidad, tu estado emocional, ese tipo de cosas. Y hay otros en los que de plano no hacen ninguno de los dos. Como les digo, va a depender. Hay unos que te hacen de conocimientos, del de psicométricos y tu CV, en otros nada más te piden el psicométrico. Va a depender del hospital en sí, pero esos son el tipo de cosas que más te piden o que más realizas para tu proceso de admisión. Eh, pues otra cosa que considero muy importante o que me preguntan muy seguido es cómo elegir el hospital en donde vas a realizar tu internado. Porque yo creo que es algo que sí te va a impactar a tu futuro, tu experiencia, cómo lo vas a vivir, porque es un año pesado. El internado, para quienes no saben, es un año en el que ya estás en el hospital, literalmente aplicando todo lo que aprendiste durante la carrera. Y bueno, hay dos cosas que yo tomé más en cuenta para esta decisión. No voy a decir nombres de hospitales para evitar cualquier tipo de problema, pero les voy a, o sea, como que la más grande disyuntiva que tuve era entre un público o un privado. Y yo elegí un público y les voy a contar por qué. Deben saber que yo no tuve rotaciones clínicas, o sea, mis prácticas en hospital. De los 2 años que se supone que debí haber estado allá en los hospitales haciendo mis prácticas, tuve 2 meses por cuestiones de pandemia. Entonces fue prácticamente nada, o sea, yo no me siento preparada, la verdad, aunque estuve yendo a hospitales, a clínicas, a cirugías por mi cuenta, no por parte de mi universidad, pues es nada en comparación a lo que debí haber hecho. Entonces, yo eso lo tomé muchísimo en cuenta porque dije, a ver, no tuve prácticas, no fui al hospital, no vi pacientes, no tuve consultas, no vi cirugías, nada de ese tipo de cosas y ya voy a entrar al internado. Entonces, eso es algo que tuvo mucho impacto para mi decisión. Y otra cosa es que, ok, debo decir que no estoy diciendo que en un hospital privado no hagas nada. Sí haces, sí te dejan hacer, pero en comparación con un público no haces tanto. ¿Por qué? Porque obviamente los pacientes pagan para ser atendidos por un especialista, para que los traten o sea, que les den la mejor atención posible. Obviamente tú como estudiante te dan chance, te dejan estar ahí, te dejan hacer a veces las cosas, pero pues no es tanto por cuestiones de los doctores en sí, sino, o del hospital, sino es más por los pacientes, porque los pacientes dicen, no, por favor, yo quiero que me atienda o yo quiero que me reviso, que lo haga obviamente el especialista, el adscrito. Entonces, y en los públicos, pues no hay tanto ese problema. Son como más accesibles los pacientes, hay muchísimo más carga de trabajo, entonces ves más de todo, literalmente. Entonces, pues eso también fue algo que me ayudó a elegir. La verdad es que hay muchísimas otras ventajas en los privados, por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, tecnología, o sea, como que es un contraste, la verdad. Entonces yo dije, ok, la verdad me encantan los hospitales privados, es muchísimo más cómodo, tienen más servicios, tienen más tecnología, está muy cómodo, pero pues yo quiero un hospital en el que la verdad me pongan a hacer 1000 cosas porque yo no he hecho cosas, entonces yo no quiero estar sin hacer nada, quiero que me traigan de un lado a otro, literalmente yo quiero sufrir. Yo dije, yo quiero sufrir, no importa, pero quiero hacer cosas. Y también otra cosa que tomé mucho en cuenta para mi decisión fue mi forma de aprender. Yo me conozco, o sea, mi forma de aprender no es leer las cosas. Una ventaja de los hospitales privados es que te dan más horas de clase, más, o sea, como no hay tanta carga de trabajo con pacientes o es más fácil administrar el tiempo,
te dan más tiempo a ti como estudiante a clases en las que literalmente te dan toda la teoría de literalmente de todo. Pero yo dije, ok, vengo de prácticamente 2 años de estar tomando clases solo de teoría. Ya no quiero más teoría. La verdad, no, a mí no me funciona así. Siento que aprendo la mitad de lo que debería de estar aprendiendo. Yo aprendo muchísimo más viendo al paciente, que me diga sus signos, sus síntomas, bueno, que ver sus síntomas, ver sus signos, que me digan, ok, se le hicieron tales estudios, se le diagnosticó tal, se le dio tal tratamiento, o sea, como que se me queda muchísimo más fácil las cosas y me gusta más hacer las cosas, el contacto con los pacientes, que solo la teoría. Yo tengo muchísimos amigos que me dicen como no, a mí no me encanta tanto el contacto con los pacientes de consultas o estar en cirugías, porque yo quiero, no sé, especialidad en algo que no es tan clínico. Entonces, pues no me encanta, entonces yo prefiero, o a mí me encantaron los 2 años de clases online. Entonces yo digo, ok, bueno, a ti obviamente ese tipo de personas, si eres ese tipo de persona, te conviene un hospital privado. ¿Por qué? Porque te dan muchísimas más horas de clases. Pero les digo, a mí me gusta hacer las cosas, aprendo más, me encanta cirugía, me encanta me encanta ver pacientes. Entonces yo dije, ok, y después de estar 2 años de no poder hacerlo, quiero hacerlo. Entonces esas fueron las dos cosas que influyeron muchísimo en esa decisión entre público y privado. Y hay otras cosas que debes tomar en cuenta que nadie te dice, que es como, ok, ¿qué tan lejos me queda el hospital? Si es que me queda a 1 hora de trayecto, pues también se vuelve muy pesado. Y también los gastos, o sea, y dices como, ok, me puedo ir a vivir cerca del hospital. Si te vas a vivir sola, solo, de foráneo o al extranjero incluso, también se vuelve pesado. Hay que tomar en cuenta que el cambio de clases y rotaciones clínicas allá al internado sí es un cambio pues importante. Y si a eso le sumas el ya vivir sola, solo, pues también se vuelve aún más pesado. Entonces eso es algo que debes tomar en cuenta. ¿Qué tan lejos te quedas si te vas a ir a vivir a otro lado? No sé, los gastos, eso ya va a depender pues de la situación de cada quien, pero son cosas que debes tomar en cuenta. Ok, hablando del proceso en sí de admisión, va a depender de cada hospital, pero en la mayoría te piden currículum, algún examen ya sea de conocimientos o el psicométrico y pues tu promedio. Del currículum ya hablé un poquito, de los exámenes. Esto va a depender del hospital, pero en la mayoría hacen 2 tipos de exámenes, de conocimiento y el psicométrico. El de conocimiento obviamente te van a preguntar todo lo que he visto a lo largo de la carrera, de etiologías de enfermedades, diagnóstico, tratamientos, estudios, todo, literalmente todo te lo van a preguntar. Y en el psicométrico pues es más como tu estado emocional, o sea, como tus capacidades, ese tipo de cosas, tu estado de salud mental. Pues el promedio, no en todos los hospitales hacen todos, en algunos nada más te piden el promedio, en algunos nada más te piden el examen de conocimiento, en los otros te piden todo. O sea, como les digo, va a depender del hospital en sí, pero en la mayoría, o sea, es como las cosas que piden: promedio, currículum y el examen, ya sea de conocimiento o psicométrico o ambos. Y bueno, eso también deben de estar pendientes porque, por ejemplo, en mi universidad nos avisaban, ¿no?, que ya salió la convocatoria de tal hospital, o ya está por en estas fechas publicarse, o sea, como que estén pendientes, y eso es de gran ayuda. Pero también les va a servir bastante, y yo creo que por paz mental, estar checando, o sea, métanse a la página de los hospitales a los que ustedes quieren, en los que ustedes quieren realizar su proceso de admisión, para ver las fechas y que no se les pase. Por ejemplo, si tienen que ir a entregar su currículum, no sé, de tal fecha a tal fecha, pero ustedes se les pasó ver la publicación, entonces ya se les fue esa oportunidad. Ok, también ahorita que me acuerdo, apliquen a varios hospitales, porque aunque ustedes digan, ok, yo quiero este hospital y es mi sueño y solamente quiero este, y solamente aplican a ese, y por
cualquier cosa, no se queden en ese hospital, ¿qué van a hacer si no hicieron admisión a otro? Si no hacen admisión y a otro que dices como que, bueno, este puede ser mi segunda opción, pero no lo hicieron, se van a quedar en un hospital que de plano no les guste. Entonces, mi recomendación es ver y aplicar a diferentes hospitales. Ya cuando están como en todo el proceso de papeles, algo que también les recomiendo muchísimo y que me sirvió bastante es tener, no sé, en su computadora, en Drive, algo donde tengan guardado literalmente todo lo que te puedan llegar a pedir. Por ejemplo, no sé, el currículum, todos los papeles que certifiquen los congresos en los que participaste, tu historial académico, o sea, ese tipo de cosas que también les digo va a depender de tu universidad o del hospital en el que estés, las cosas que te van a pedir. Entonces mi recomendación es tenerlo todo junto para tener ya, por si necesitas imprimir X papel o tenerlo a la mano y que no tengas que estar buscando. Y como les digo, o sea, de cada simposio, congreso, curso que tomes, guarden el certificado de que participaron, de que lo aprobaron, que estuvieron ahí, de un trabajo, todo váyanlo guardando porque les voy a compartir una experiencia. Yo dije como en los primeros congresos en los que fui de mis primeros semestres, me acuerdo que o sea, entrabas a un link, lo descargabas y pues ahí lo tenías. Entonces yo no los descargaba y dije, bueno, aquí ya tengo el link guardado en mi correo, cuando lo quiera o lo necesite, pues me vuelvo a meter, lo descargo, lo imprimo, lo que necesite. Y cuando ahorita estuve haciendo todo mi proceso de admisión y que quería meter, muchas de esas páginas ya no estaban porque pues fue hace unos años, ¿no? Entonces, asegúrense de tener todo guardado, organizado, es algo que les va a facilitar después muchísimo el proceso. Y yo creo que eso es como lo más importante, las dudas que más me hicieron, las cosas que dices, ok, debo tener listo desde antes. Como les digo, yo creo que lo que empieza a trabajar desde antes es el currículum, estar pendiente de las fechas para la publicación de admisiones, tener varias opciones, tomar en cuenta qué tan lejos, qué tan cerca te queda, el costo. eh, Algo que también me preguntaban muchísimo es cuánto ganas en el hospital, porque pues para quienes no saben, a partir del internado, por lo menos aquí en México, ya te empiezan a pagar. Es muy poco la verdad, pero pues ya empiezas a ganar tu dinero y también va a depender del hospital. O sea, varía completamente dependiendo del hospital, pero pues también te piden hacer cierto tipo de trámites para que pues ya te empiezan a pagar. Entonces debes hacer un registro, o sea, eso lo deben ver ya dependiendo de las cosas que les pidan en cada uno de los hospitales que quieran hacer su proceso de admisión. A mí me acuerdo que una de las cosas que más me estresaba era que si se me fuera a pasar una fecha, deben tomar en cuenta que te piden a veces ir, que te hacen una entrevista y afortunadamente a mí me tocaban, por ejemplo, online. Entonces, pues no era tanto el problema de trasladarme, pero pues ese tipo de cosas a lo mejor ya ahorita que pasa pandemia, pues cambia. Entonces, también debes tomar en cuenta de que puede que te pidan ir a alguna fecha o puede que tengas que ir a entregar papeles. Entonces, que no se les vaya a pasar ese tipo de cosas porque dices como, cómo se te puede pasar? Pero sí pasa. Y deben tomar también en cuenta, pues como les digo, o sea, cómo aprenden mejor, el estilo de vida que quieren tener, qué tanto les gusta el contacto con los pacientes. O sea, como les digo, a mí me encanta, por ejemplo, yo también estuve mucho en hospitales privados, yendo a consultas, a prácticas, ese tipo de cosas, pero yo sé que hay más oportunidad de hacer más cosas en un público. O sea, les digo, no es como que no vas a hacer absolutamente ni a tocar ningún paciente en un hospital privado, no, para nada, al contrario, sí te dan la oportunidad y de hacer cosas, ver cosas, de participar, pero por la carga de trabajo, la cantidad de pacientes que se ven en un hospital público, pues tienes más oportunidad de hacer cosas ahí. Entonces eso fue como que lo que más tuvo impacto en mí para yo tomar esa decisión.
Pues nada, yo creo que ahorita ya abarca como los temas más importantes sobre todo este tema del internado. Después les voy a estar compartiendo todo, por ejemplo, lo que llevo, lo que hago, consejos de cada rotación, pues para ayudarles un poquito en este proceso, porque yo sé que muchas veces es estresante, te preocupa, dices que voy a hacer, te da miedo, pero pues ya es cuesta de poco a poco irnos adaptando a este tipo de cambios. Espero que este video les haya gustado, que les sirva, que les dé un poco más de paz, de tiempo para prepararse, de ver qué les falta, qué les puede ayudar.